Lo natural en las manos humanas. 4. Se estima que lo natural ha nacido espontáneamente, sin intervención humana alguna. Se opone a lo cultural, a lo artificial, a lo cultivado o labrado por los seres humanos. En los últimos tiempos han adquirido una relevancia especial los nuevos conocimientos del genoma humano y del cerebro para defender con mayor fuerza una concepción de la naturaleza humana basada en las ciencias y técnicas. La técnica es producto de la inteligencia práctica del hombre, aquella que le permite disponer del entorno y someterlo a sus necesidades vitales. No es, entonces, que el hombre haga uso de la técnica, sino que el hombre es, en sí mismo, un animal técnico, transformador y apropiador del entorno para sus propios fines. La técnica no es algo agregado, sino lo constitutivo del animal humano. O para decirlo de otro modo, dado que el hombre no ha podido cambiar rápidamente su cuerpo a consecuencia de su infradotación orgánica, se ve abocado a pensar y actuar técnicamente cambiando el entorno. En lugar de cambiarse a sí mismo, cambia el mundo que lo rodea. Y es esta habilidad compensatoria lo que lo hizo sapiens en la teoría y en la práctica. 3. Hasta ahora el hombre ha pensado acerca de cuál es su naturaleza, ahora de lo que se trata es de inventarla. Con lo cual hay quien piensa que las concepciones filosóficas, solamente teóricas, de la naturaleza humana ya se han hecho irrelevantes, pues ya no va quedando nada puramente natural, sino un concepto abstracto y vacío de contenido existencial e histórico. 5. Parece ser que es necesario proponer concepciones filosóficas que sean compatibles con el progreso en la investigación científica. También hay que articular los conocimientos científicos en un marco hermenéuticamente adecuado al desarrollo del pensamiento filosófico. Dado que vemos nuestro mundo, con todo el bagaje de nuestros conocimientos y costumbres, la misma naturaleza parece ser un concepto interpretativo, de tal manera que la naturalización no es más que una interpretación. Fue desde la cultura griega, especialmente desde Aristóteles, que se dividió el mundo en dos grandes zonas, lo inanimado y lo animado, y en tres grandes reinos, el vegetal, el animal y el humano, reservándose la cultura casi exclusivamente para los humanos. Los hombres se adaptan no cambiando su constitución genética de acuerdo con las exigencias del ambiente, sino cambiando el ambiente de acuerdo con las exigencias de sus genes. El fuego sería un buen ejemplo, una expansión en todos los medios. La adaptación por medio de la cultura ha prevalecido sobre la biológica. Sin embargo, están relacionadas. La cultura solo puede aparecer si existe base biológica adecuada. Al mismo tiempo, la cultura multiplica el poder adaptativo de la naturaleza biológica y es la fuente más importante de cambios ambientales que impulsan, a su vez, la evolución biológica del hombre. Aunque la evolución cultural predomine, la biológica continúa y tal vez se haya acelerado, debido a las condiciones creadas por la cultura. 6. El estudio de la naturaleza humana ha de partir de la animalidad del hombre y, en concreto, de su peculiar corporalidad. Pero la biología no basta, ni siquiera en su actual desarrollo mediante la genética y la neurociencia para ofrecer una interpretación integral de la naturaleza humana, cuando con tal concepto se quiere aludir a lo que somos y a lo que nos hacemos. Mediante el conocimiento, el trabajo y la técnica transformamos lo nacido o natural en artificial, objeto del arte, adquiriendo valores ambiguos, como ya lo reconocía Aristóteles. Del mismo modo que en su perfección el hombre es el mejor de los animales, así también sin la ley y la justicia es el peor de todos. La maldad armada es algo muy cruel, y la naturaleza ha dado a los hombres armas proyectadas para usarlas en la causa de la inteligencia y la virtud, que, no obstante, pueden usarse para fines opuestos. Carente de virtud, el hombre es el más impío y salvaje de los animales, el más lascivo y el más glotón. 4. Porque de aquello que realmente somos forma parte no solo la genética, el genoma y el desarrollo del cerebro, vida biológica, sino también la epigenética. 5. Y la vida biográfica, en la que se va incorporando la experiencia cultural. Ambos aspectos de la experiencia vital, la naturaleza humana biológica y la naturaleza humana cultural, están en continua interacción y constituyen un todo complejo con una serie de características, para cuya denominación también se ha empleado en ocasiones la expresión naturaleza humana, en sentido amplio, o bien la de condición humana. La problemática naturaleza humana, concepto y realidad.
7. Un problema es una dificultad, o contradicción real o aparente, y el concepto de naturaleza humana se ha vuelto problemático, ambiguo, casi contradictorio, pues casi no queda nada natural dado que la presencia del hombre lo transforma, da otra forma de ser. Dos tipos de lenguaje predominan actualmente para expresar la experiencia humana, el neurobiológico y el psicológico. Estos lenguajes ponen de manifiesto dos interpretaciones de la realidad que intentan describir, ya sea en términos neurobiológicos o bien en términos psicológicos y humanísticos, más cercanos a la concepción cotidiana del mundo de la vida. La necesidad de recurrir a estas dos perspectivas para comprender la realidad de la naturaleza humana, la que aporta la experiencia humana de primera persona, más subjetiva, y la de tercera persona, más objetiva, es uno de los al parecer ineludibles problemas filosóficos que surgen. Rasmini distinguía el modo de sentir que es subjetivo, desde nuestra interioridad. El modo de sentir extrasubjetivo, como sucede cuando con nuestros ojos vemos nuestro cuerpo, y el modo de conocer que es objetivo, lo que algo es, con prescindencia de lo que sentimos de él. La mirada de la tercera persona, propia de la ciencia en el sentido de científico, cree poder dar cuenta de lo real de un modo objetivo, y la de la primera persona, más propia de ciertas concepciones filosóficas, considera imprescindible incorporar la dimensión de la subjetividad. Por lo cual surge asimismo la necesidad de articular ambas perspectivas, proponiendo un marco capaz de integrar ciencia y filosofía para comprender la naturaleza humana, y que a veces se suele denominar biohermenéutica. 6. 8. En este contexto, se debe tener presente no absolutizar una parte. Los neurofisiólogos son, con frecuencia, algo así como científicos transmutados en filósofos. Se han seguido descubriendo las bases genéticas y neuronales de capacidades tan características del hombre como la capacidad lingüística y la imitación. Un descubrimiento especialmente relevante para profundizar en el conocimiento de la naturaleza humana ha sido el de las neuronas espejo, que ha servido para comprender mejor las bases neurobiológicas de la empatía y la simpatía, el contagio y la imitación. 7. La problemática del determinismo y de la causalidad directa se resuelven en favor de la libertad entendida, al menos, como capacidad de escoger entre posibilidades y alternativas, teniendo en cuenta el factor teleológico de los objetivos que se persiguen en la vida. Donde hay opción hay libertad. 8. Ahora bien, si la libertad es parte de la naturaleza humana, entonces no hay que pensarla como la actividad de una sustancia ya hecha y cerrada, sino como un hacer y un hacerse. La naturaleza humana no tiene, pues, una esencia hecha sino un hacerse histórico. 9. Solo en abstracto podemos hablar de la naturaleza humana, haciéndonos un concepto de ella, sin considerar sus cambios reales. El mismo concepto de identidad supone tanto algo que cambia como algo que permanece. La igualdad de alguien supone la comparación con otro, sin identificarse con otro, pues si lo hiciera dejaría de ser igual. La identidad, por su parte, implica la referencia y memoria permanente con uno mismo. 10. 7. Se debe distinguir a la base biológica del cerebro y sus neuronas de B, la compresión intelectual. El intento de descifrar el código cognitivo relacional, la comprensión, mediante biología molecular equivale a intentar entender un mensaje escrito analizando la composición química de la tinta. Se confunde el hardware con el software, el aspecto material con el aspecto de contenido intelectual o lógico. Dicho con otro ejemplo, en español, si no se indica ninguna relación entre las letras L, S y O, no significan nada. Sin embargo, solo sabemos lo que significa. Ni la conciencia ni la libertad quedan reducidas a sus elementos biológicos. La corteza cerebral almacena un conocimiento o información directa, no consciente, que el ser humano puede recombinar luego, volviendo sobre ella, haciéndola consciente, y elegir después libre y creativamente generando estados de cognición consciente y de acción libre. Naturaleza humana, libertad y responsabilidad. 8. Una lectura biológica del conocimiento y de la libertad es parcial, es atribuir el todo a una parte, utilizando metáforas que más encubren que aclaran el tema. Afirmar que la libertad consiste en la capacidad de nuestra corteza cerebral para seleccionar entre alternativas de acciones con objetivos y la información que las guía, que el agente elector es la corteza. 11. Es pensar fenómenos complejos desde una perspectiva simplificadora. Afirmar que la libertad, básicamente neurobiológica y homeostática,
sigue un proceso de maduración cognitiva. Es explicarla con una metáfora insuficiente. Sostener que los humanos tenemos la potencialidad de abrirnos más allá de las exigencias biológicas y pragmáticas, de manera que la naturaleza humana es capaz de dar de sí más de lo inicialmente previsto, en virtud de la conexión entre la apertura neurobiológica y la experiencial, cultural, histórica y personal. Es también explicar lo futuro con la palabra potencialidad añadida al pasado, post hoc ergo propter hoc, después de esto luego por esto. 9. Afirmar que el cerebro humano ha sido capaz de abrirse a un querer potencialmente universalizador y a un proceso transevolutivo de humanización. 12. Es pasarse del cerebro físico, biológico, a la mente capaz de comprender lo universal. Se podría afirmar entonces, con una metáfora, que de experiencias sensoriales e individuales, sobre entes, se pasa al conocimiento de lo universal, ser, por un poder de abstracción, como sostenía la neoescolástica. Se pasa porque sin más se puede pasar, porque se tiene la potencialidad emergente. La explicación filosófica queda entonces basada en el pasaje de la potencia al acto. Si se realiza algo, esto es un indicador de que se lo podía realizar. El acto manifiesta la potencialidad antes escondida, virtual. El acto se explica por la potencia, o la potencia por el acto. Se puede porque se es o se es porque se puede. O en realidad, no se está explicando nada porque un concepto ya estaba comprendido en el otro. ¿Cómo lo explícito está en lo implícito?